La venida de Jesús a este mundo, su encarnación, o como más comúnmente lo denominamos a este momento, su nacimiento aquí como ser humano, tenía como misión al hombre mismo. La misión de la venida de Dios en la persona de Jesús a este mundo tenía como función o como misión la redención, la salvación de la humanidad toda. Teniendo en cuenta que el hombre se había apartado de Dios, que había caído en pecado y que el pecado lo ha apartado de la vida que Dios había proyectado para el hombre, es que Dios decide restaurar al hombre. Dios desde la eternidad decide enviar a Jesús para que sea quien produzca la transformación, la revinculación, la reconciliación del ser humano para con el Dios creador. El nacimiento de Jesús fue profetizado muchos años antes. Mucho tiempo antes ya los profetas del pueblo de Israel iban adelantando a los israelitas, al pueblo de Dios, que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios no los había abandonado, aunque ellos, por causa del pecado y la maldad, vivían lejos de los preceptos de Dios. Como hoy, como el ser humano hoy, como muchos de los que tal vez hoy están escuchando este mensaje, viviendo lejos de Dios, apartados de Dios, en pecado, en desobediencia, sin obedecer a lo que Dios está pidiendo. Y esto hace que el hombre se aparte, se aleje de Dios y quede a la deriva, listo a ser condenado, cargando con la condenación que tiene que ver con la muerte eterna. Pero como decía hace un rato, Dios no se olvidó de los hombres. Y esta venida anticipada tenía que ver con esto. Anticipada por los profetas, esta venida anunciada por los profetas del pueblo de Dios, tenía que ver con la liberación, la salvación que Dios quiere ofrecer a la humanidad toda. No solo para la gente de aquel tiempo cuando vino. Esa salvación Dios la quiere ofrecer hoy, en este día, para todos, para todas las personas, para todo ser humano. El profeta Isaías en el capítulo 9, allí en los primeros versículos, hablando y anunciando, anticipando la venida del Salvador, dice lo siguiente: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Esto de hecho que para los oyentes del profeta Isaías eran palabras llenas de esperanza, porque precisamente estaban anunciando la venida de aquel que iba a redimir a un pueblo que estaba padeciendo, a un pueblo sin rumbo, a un pueblo triste, a un pueblo esclavizado. Y es entonces cuando Isaías anuncia que la venida del Mesías, la venida de Jesús, iba a provocar o iba a producir en los israelitas una transformación en toda la nación para bien de cada uno de los habitantes de ese pueblo. Ese Jesús no solo vino para el pueblo de Israel, ese Jesús vino para toda la humanidad. Ese Jesús vino a traer salvación a todas las personas. Y decía allí el pasaje, o menciona y resalta 3 cuestiones que produce Jesús en la vida de todo aquel que cree en Él y que lo acepta como Señor y Salvador. Dice que para aquellos que andaban en tinieblas una gran luz iba a resplandecer.
sobre ellos. Jesús dijo que Él era la luz. Esa luz que venía a los hombres. Esa luz que venía a iluminar y a alumbrar el camino de todo ser humano. Él es la luz. Una luz que guía, que conduce. Una luz que aclara la realidad y que saca de las tinieblas. ¿Cuántas vidas que en esta oportunidad me están escuchando están en tinieblas, oscurecidas por el pecado, por los vicios, por las malas decisiones, por una vida de desenfreno, viviendo en tinieblas porque no tienen esperanza? Jesús viene a traer luz sobre la vida de todas las personas, sobre todas las personas que entienden y son conscientes de la oscuridad que los rodea, del pecado en el cual están inmersos. Ahora, es necesario levantar nuestra mirada de fe a aquel que dijo ser la luz y permitir que su palabra nos alumbre, su palabra ilumine nuestro camino. No solo que iba a traer luz sobre los que estaban en tinieblas, sino que dice que iba a aumentar la alegría y el gozo de aquellos que lo iban a recibir. La presencia de Jesús produce gozo en el corazón. Cuando Jesús nació, allí el mensaje de los ángeles decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La venida de Jesús es una venida que cambia la tristeza en gozo, cambia el lamento en cánticos de alegría. La voluntad de Dios es que tu vida sea una vida llena de alegría. Es necesario poner tu mirada en Jesús. Y por último, además de luz y alegría, dice que Jesús iba a venir a traer y regalar liberación. El pueblo que estaba oprimido, que tenía el yugo opresor sobre sus cabezas. Ese pueblo oprimido, en opresión, subyugado, iba a ser un pueblo que en Jesús iba a encontrar libertad, liberación. El pecado produce opresión. El pecado te quita la libertad. Jesús viene a regalarte libertad. Él viene a romper las cadenas del pecado, viene a romper la cadena de todo aquello que te ata a cosas que te hacen mal, para regalarte libertad y salvación. Jesús vino para eso. Y este es un tiempo para poner nuestros ojos en ese Jesús, autor de nuestra salvación, para permitir que su presencia ilumine nuestro camino, su presencia inunde nuestra vida de grande gozo, su presencia nos haga completamente libres. Solo Jesús puede regalarte esa libertad. Hoy es el momento de recibirlo en tu corazón y de disfrutar de este regalo.